La oscura relación entre Hollywood y el ejército de Estados Unidos. Ahora que una nueva hornada de filmes bélicos, Sniper, Corazones de Acero, Invencible, está desembarcando en las pantallas del mundo, no es mal momento para echar una mirada al modo en que la fábrica de sueños sirve de escaparate propagandístico a la mentalidad imperialista y neocolonial del entramado militar que dirige la política exterior de los EU. Hace 4 años, al cumplirse el 10º aniversario de los autoatentados del 11, David Sirota denunció las intenciones manipuladoras de la oleada de películas que el Pentágono apoyaba. En un momento en que el imperio está dejando claras sus intenciones hacia el eje Siria-Irán-Rusia, la historia se repite. Nada nuevo bajo el sol. Parte fundamental del entretenimiento es que el producto final no revela lo que hay detrás, esto es lo que ha sido llamado la magia del cine. No vemos los monumentales sets, maquetas, animaciones digitales o cartón, no vemos a los cientos de personas que participan para lograr una toma, no vemos, en lo absoluto, las cámaras, las luces, los micrófonos y toda la tecnología que permite que la imagen con todo su brillo y poder entre a tu mente. Pero tampoco vemos, a menos de que seamos muy atentos, la ideología y la propaganda que motiva, de raíz, los programas y películas de mero entretenimiento que millones de personas ven todos los días. Como expondremos aquí, basándonos en datos verificables, todos somos objeto de una operación propagandística de control mental, que tiene uno de sus frentes más claros y mentalmente más invasivos en la relación entre el ejército de Estados Unidos y Hollywood, tanto, que es apropiado hablar de estas industrias como una sola de entretenimiento militar, o Military Entertainment Complex, como se le llama en inglés. Esta estrecha relación se basa en una conveniente dependencia entre ambas industrias. Por una parte, Hollywood necesita de los juguetes del ejército para filmar cualquier escena de guerra o incluso del género futurista, usando tecnología que dé verosimilitud. Por otra parte, el Pentágono necesita de la difusión, del marketing de Hollywood para promover un perenne estado de guerra, convencer a los ciudadanos de enlistarse en la milicia o mostrarse complacientes con un Estado que tolera que sus contribuciones sean usadas para financiar la monstruosa máquina bélica. La publicidad directa, el ejército lo ha notado, no es tan efectiva como la glorificación de la guerra y la empatía que logran, con todo el arte dramático, los magos del show business, los forjadores de sueños del bosque sagrado de Hollywood. Además, existe un lazo profundo entre los grandes estudios de Hollywood, sus dueños y los dueños de las grandes compañías como General Electric, NBC y Universal, que también tienen participación en la industria militar. Un negocio redondo. Cada vez que se percibe que la sociedad está cansada de la guerra, se suministra al público una cuantiosa camada de cintas que exaltan el espíritu de la guerra y lo incrustan en la profundidad de la psique de los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que pagan, lo mismo los boletos de cine que los misiles y aviones de guerra. David Sirota, cuyo trabajo dio a conocer la colusión entre Hollywood y el Pentágono, denunció en 2011 la oleada de películas cuyo objetivo era ensalzar a los Navy Seals y, claro, reforzar la ideología proguerra. El director Peter Berg reconoció incluso que en su tributo cinematográfico a los SEALs contó con la aprobación del Pentágono. La idea de una vieja cinta de combate, en la que la política está muy clara, apoyamos a estos hombres, fue más atractiva para ellos, dijo Berg, haciendo notar que la película será un desinhibido tributo a la valentía de los SEALs. Saquen los violines, las gotas perladas de su sudor en close-up, los lentes de Night Vision y las ráfagas de artillería de última generación. La renombrada directora Catherine Bigelow, primera mujer en ganar el Oscar al mejor director y esposa del agente de la industria militar, James Cameron, fue la elegida para dirigir la oda fílmica a la captura de Osama Bin Laden. La película hizo uso de información clasificada brindada por la CIA y evidentemente contó una historia a gusto del Pentágono. La misión fue un triunfo estadounidense, tanto heroico como apartidista, y no hay ninguna base para sostener que nuestra película representará esta enorme victoria de otra forma, dijo Bigelow, endulzando los bigotes de los peces gordos del Pentágono. Ahora veamos que esta connivencia, como brazo de propaganda, es tan vieja casi como la industria del cine y mucho más sutil y poderosa que lo hecho por 70 años de comunismo soviético. Fuego amigo, una breve historia de amor entre Hollywood y la industria militar. David L. Roth documenta en su libro Operation Hollywood la enorme cantidad de películas que han sido subvencionadas y avaladas por la industria militar. Esta sociedad, que a fin de cuentas hace su merchandising sobre la mente de las masas, se sella cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial,
estableciéndose paralelamente el Comité de Información Pública que formula las pautas a seguir para promover el apoyo doméstico. En 1917 el Diario de la Industria del Cine, Motion Pictures News, proclama: todo individuo trabajando en la industria ha prometido proveer afiches, películas, trailers y negativos para esparcir la propaganda necesaria para la inmediata movilización de los grandes recursos de la nación. La ganadora del primer premio de la Academia a la mejor película, Wings, una especie de proto-Top Gun de 1927, contó con todo el apoyo del Pentágono. Con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, la colaboración se expandió a niveles inéditos. Los estudios de Hollywood produjeron, a la velocidad de las palomitas de maíz, una serie de dramas de guerra para exaltar el heroísmo del esfuerzo estadounidense en combate. Numerosas películas se produjeron, pero quizás la más conocida sea el documental ¿Por qué luchamos?, presentado en 7 entregas, 1942-1945, obra del brillante director Frank Capra, italiano de origen, quien en cierta medida jugó el mismo papel que Leni Riefenstahl en la Alemania de Hitler. En los años 50 la milicia trabajó con la SIE para mostrar nueva tecnología militar y produjo Mouse Reels para el Mickey Mouse Club. Uno de los programas mostraba a unos niños visitando el primer submarino nuclear. Eso es lo que se llama formar futuros. Al respecto, el periodista David Robb descubrió un memorándum del Pentágono, de esa misma época, en el que se hacía notar que la producción mediática enfocada en los niños es una excelente oportunidad para introducir a una nueva generación a la marina nuclear. Los niños siguen siendo el blanco del Pentágono. Como afirma David Sirota en su nuevo libro Back to Our Future, buena parte de la industria de los videojuegos fue subsidiada en el inicio por contratistas militares, de donde se entiende por qué la mayoría de los primeros juegos tuvieron una inclinación marcial: Atari Combat, Missile Command, Contra, etc. Y si bien esto es algo que aún prevalece, será el tema de un artículo próximo. Sin embargo, la influencia del Pentágono no se limita a películas de guerra o videojuegos. La comedia disparatada Stripes, con Bill Murray, fue drásticamente alterada en su preproducción, evitando mencionar las bases militares y la influencia del ejército de Estados Unidos en América Latina. Jurassic Park 3, 2001, recibió 2 helicópteros Seahawk, 4 vehículos anfibios de asalto y 80 miembros de la Fuerza Naval para redar una playa al final de la película, porque además, por si lo anterior no bastara, en la nueva gama de películas de Navy SEAL se obliga a los soldados a ser actores. Esto se dio bajo el acuerdo de hacer product placement militar. Un beautisot muestra el logo de la Fuerza Naval durante el momento cumbre del rescate de los protagonistas y se incluyó una línea de diálogo donde se agradece a los marines, esos héroes de la forzada imaginaria pop. Se sabe bien que películas como Rambo y Top Gun aumentan el reclutamiento militar. Según la Fuerza Naval, el estreno de Top Gun hizo que aumentara hasta 400% el número de jóvenes que se enlistaron para la aviación naval. Tanto se entusiasmó el ejército por dicha película que incluso organizaron eventos de reclutamiento en las salas de cine, pretendiendo vorazmente canalizar la fresca inspiración pro-militar de la cinta. Los chicos salían de la sala con los ojos tan grandes como platillos y decían «¿Dónde firmo?», declaró el mariscal David Georgi. Tú puedes ser el próximo Maverick. Incluso hoy en día, como parte de ese tenebroso feedback, se nombran misiones militares con personajes y códigos de la película Top Gun y otras fantasías militares de los 80, implantando estos memes en las psiques de los lobeznos que han crecido y han ido a Irak, según se refiere el ejército a esa generación. Asesores especiales militares reciben un nombramiento especial para asegurarse que los directores no intenten introducir innovaciones fuera del guión que se alejen de las directrices del Pentágono. El mariscal David Georgi, asesor de la película Clear and Present Danger, le dijo a Rob: siempre está en la mente de los productores intentar darle un giro a la película en la dirección original que nos habían presentado. Es mi trabajo como consejero técnico asegurarme que la película no se desvíe sustancialmente de la versión aprobada, Operation Hollywood, P-38. Esta interferencia es tal que hoy en día ni siquiera la tratan de ocultar. La Oficina de Entrenamiento de la Fuerza Aérea incluso tiene su propio sitio web Wings Over Hollywood y la CIA nombró en el 2001 a su asesor oficial para la industria del cine. Después del 11 de septiembre, el principal asesor político de George W. Bush, Karl Rove, se reunió con los jefes de las grandes casas productoras para obtener su apoyo en la guerra contra el terror. En junio de este año, Michelle Obama reunió a 500 productores,
escritores y actores en Los Ángeles para pedirles que incorporaran más historias militares familiares al entretenimiento como parte de la iniciativa de la Casa Blanca Joining Forces. Entre las películas más recientes que han contado con el apoyo de equipo militar se encuentran los blockbusters Transformers 3 y Battlegrados Fahrenheit Los Ángeles, una película en la que el ejército lucha contra unos ovnis, algo que podría ser parte de la nueva gran agenda de programación predictiva del Pentágono, extraterrestres y transhumanismo. En contraste, hay que resaltar las películas que no recibieron apoyo de la industria militar porque sus directores se negaron a modificar la historia: The Last Battle, 1973, Apocalypse Now, 1979, An Officer and a Gentleman, 1982, Born on the 4 grados Fahrenheit de July, 1989, y Forrest Gump, 1994. Por otra parte, como señala David Robb, la manera preferencial en la que el Pentágono apoya a ciertas películas y a otras no es una violación de la primera enmienda de Estados Unidos, en la que se hace manifiesto no solo el derecho a la libre expresión, sino también que el gobierno no deberá favorecer una expresión sobre otra. La infraestructura militar de Estados Unidos le pertenece a los ciudadanos, por lo cual, en teoría, no debería de comportarse como una corporación privada en la que se puede escoger, arbitrariamente, con qué empresa se trabaja. En todo caso se debería de licitar el uso de su tecnología a cualquier película y no solo a aquellas que aceptan glorificar sus intereses. Hoy en día un manojo de compañías controlan el cine en Estados Unidos, principalmente Disney, AOL, Time Warner, Sony, General Electric, News Corporation y Seagram. Los intereses de estas compañías generalmente están alineados con los de la industria militar y sus contratistas, como parte de una gran obra, sangrienta, de ficción planetaria. Como dijera Rupert Murdoch en el 2003, después de la invasión de Irak, una ocupación exitosa bajaría los precios de petróleo y beneficiaría a la economía. Esto sería más grande que cualquier reducción de impuestos en cualquier país. Lo que vemos, y hay que llamarlo por su nombre, es una sociedad semisecreta, a caballo entre el poder político militar y el poder de entretenimiento económico, intercalando posiciones hasta fundirse en un aparato de control único. La sociedad del espectáculo en la que vivimos no es solamente la casualidad del mercado libre y de la naturaleza humana de buscar entretenimiento o de consumir historias. Lo sabían los grandes políticos griegos, el teatro es el perfecto escenario de adoctrinamiento justamente porque los ciudadanos no lo rechazan reempaquetado, glamorizado y supuestamente libre de la ideología política oficial. El cine es el aparato de adoctrinamiento más poderoso inventado hasta la fecha porque simula la realidad al incorporar todas las artes en un mismo flujo, convirtiéndose en una extensión de nuestros sueños, de nuestras imágenes mentales y, por lo tanto, penetra el inconsciente, donde implanta sus semillas. Esta frase de F. Scott Fitzgerald, citado por Jason Horsley, encierra la magnitud de esta brujería. Las películas nos han robado nuestros sueños. De todas las traiciones esta es la peor. Sueños minados, mentes militarizadas. Para que el mundo permita que siga sana y campante la industria de la guerra, algo totalmente demente, se necesita una imperceptible lobotomía de la mente global. ¿De qué otra forma aceptaría un joven ir a morir a una tierra lejana solamente para que los CEOs de las grandes compañías petroleras, de los bancos, de las grandes productoras, engrosen los ceros en sus cheques a fin de año? ¿De qué otra forma odiaríamos a los habitantes de un país que no conocemos y que no nos han hecho nada, solo han agredido un supuesto ideal, que viven a miles de kilómetros, si no somos bombardeados mentalmente para conseguir el efecto de que percibamos a estas personas como malignas y pensemos que debemos destruirlas en pro de la libertad o alguna otra abstracción? Así que si alguna vez te habías preguntado por qué incluyen tiroteos y persecuciones injustificadas en casi todas las películas de Hollywood, ahí tienes tu respuesta. Ahora pide, entre las palomitas y tu coca grande, un poco de paz para tu cerebro.